Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Los últimos versículos, 2 versículos del capítulo 3. ¿Ok? Y entonces los primeros 7 versículos del capítulo 4. ¿Estamos bien? Okay. Sí. Un segundito, hermana Donita, ven acá un momentito, por favor. All the time. Okay. Norma, estamos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 y 17, y el capítulo 4, versículos del 1 al 7. All right. Todo el mundo está con su armamento listo. Acompáñame a orar y inmediatamente de eso leemos la escritura. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, acudimos nuevamente a tu presencia, Señor. Hemos tenido audiencia contigo durante este día en más de una ocasión, Señor. Nos hemos detenido formalmente en algunos momentos para hablar contigo, Señor, pero también hemos estado conversando contigo durante el transcurso de este día, Señor. Agradecemos que tengamos la libertad y la confianza de poder accesarte a ti, Señor, en cualquier circunstancia que se nos presente. Gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Gracias por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del tiempo, Señor. Gracias por habernos concedido el llamado eficaz a la salvación, Señor. Gracias por haber comenzado tu obra en cada uno de nosotros, los que te pertenecemos, los que tú has regenerado, Señor. Gracias porque aún en esta hora, en este momento, en este preciso instante, Señor, tú estás haciendo precisamente eso con cada uno de nosotros, particularmente conmigo en este momento, Señor. Mi alma, Señor, tiene sed de ti. Mi alma reconoce tu grandeza, reconoce tu santidad, reconoce tu misericordia, tu gracia, Señor. Reconoce, Señor, el Dios que tú eres, Señor. Un Dios que eres un Dios de pacto, que no se da por vencido con los que tú has llamado, Señor, con los que tú has escogido, Señor. Aquí estamos, Padre. Esta es la midweek, el miércoles, Señor. Estamos, Señor, en este salón que se utiliza para distintas cosas en este momento, Señor. Es tu aula, Señor. Aquí el maestro eres tú, Señor. Nosotros somos estudiantes. Tú nos has dado tu santa palabra, Padre, para a través de ella que podamos conocerte, Señor, que podamos ser redarguidos, que podamos ser corregidos, que podamos ser alentados, que podamos ser consolados, Señor, cuando tropezamos, cuando caemos, Señor, cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando la adversidad, la aflicción nos visita, cuando se nos rompen todas las cuerdas de nuestro violín y nos queda solamente una, Señor, ahí tú estás, Señor.
Y en esta hora reconocemos tu presencia en medio nuestro. Agradecemos que nos hayas concedido salud en este día para llegar aquí, el tiempo que hemos pasado teniendo comunión unos con otros, las risas, las carcajadas, Señor, la alegría de volver a algunos que hacía unos días que no veíamos, Padre. Aquí estamos. Esta es tu familia, esta es la familia local de En Sus Pasos que viene aquí el miércoles, Señor, a ser enseñados, a ser discipulados por ti. Yo te imploro que vuelvas a tener misericordia de mí como has prometido y como siempre lo has hecho, Señor. Soy un hombre pecador, un hombre imperfecto, un hombre que te ama, un hombre que tú has llamado a servirte, Señor. En esta hora me vuelvo a tomar en serio el llamado que me has dado a servirte, Señor, en el rol que me has dado de pastor y en este momento de maestro. Te imploro, Señor, que ayude al pastor Marcel, pastor Willy, Señor, en el trabajo que están haciendo y sobre todo, Señor, que las hermanas que están sirviéndote a ti, al servirle a los chiquitos en Colderitos, Señor, a esos niños, que tú seas con ellas, que multipliques sus fuerzas, Padre Santo, y que en la forma en que solamente tú puedes hacerlo, Señor, te reveles, que tu presencia se sienta aún cuando están atendiendo a esos chiquitos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Gracias por Arnaldo, gracias por Roberto, gracias por Tara, gracias por el trabajo que cada miércoles y cada domingo te rinden a ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a apreciar, Señor, la disposición que ellos tienen de venir bien temprano, Señor, preparar las cosas para que cuando llegue el momento podamos servirte, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, yo leo el primer versículo, que es el 16 y 17, y seguimos inmediatamente para capítulo 3, debía haber dicho 16 y 17, y seguimos inmediatamente para el capítulo 4, ¿verdad? Hasta el versículo número 7. ¿Ok? Leemos entonces de la sagrada palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 7 todos, por favor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, por favor. Esta porción bíblica es una porción bíblica que es bien familiar para los que son parte de esta iglesia local. Y en esta noche he sido dirigido a comenzar con esta porción bíblica porque la misma nos sirve de trampolín, ¿verdad? Nos accesa al asunto que nos preocupa en esta noche, que es la forma en que como creyentes debemos guardar, proteger, cuidar de nuestro corazón en tiempos de aflicción. Manténgase ahí en esta porción brevemente, por favor. Una de las cosas que es importante para nosotros tener claro en nuestras mentes, en nuestro corazón, es el hecho de que esencial para nosotros poder llegar a ser lo que Dios ha ordenado que nosotros seamos desde antes de la fundación del tiempo, que usted y yo podamos caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios capítulo 2, versículo 10.
Una cosa que es esencial en la forma de proceder de Dios es que nosotros seamos renovados en nuestro entendimiento, de forma tal que podamos ser transformados de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y podamos ser transformados a la semejanza de Cristo. En ese proceso, pues nos dice la Escritura que vamos a poder conocer que la voluntad de Dios es buena y es agradable. La Escritura tiene muchas funciones en la vida del creyente. Miren en el versículo 16 que nos dice que no son partes de la Escritura, no son porciones específicas de la Escritura las que son inspiradas, es toda la Escritura. Y tiene utilidad, toda la Escritura tiene una utilidad: enseñar, redarguir, corregir, restaurar, instruir en justicia, todo ese sinnúmero de cosas, pero el propósito primario es de que el hombre y la mujer que le sirven a Dios, ¿verdad?, ambos sean enteramente preparados para toda buena obra que Dios ha preordenado para que esas personas anduviesen en ella. Ahí Pablo le está dando una encomienda, un recordatorio a su hijo espiritual Timoteo. En el versículo 1 del capítulo 4 hay una encomienda: te encarezco nuevamente, te estoy solicitando insistentemente y con urgencia, lo estoy haciendo delante de la presencia de Dios, del Señor Jesucristo, dos de las personas de la Trinidad, que juzgará a los vivos de los muertos en su manifestación en su reino. Esta es la exhortación: que prediques, que proclames la palabra de Dios. Un buen estudiante de la Escritura o un buen maestro de la Escritura hace la aclaración de que en su contexto original las palabras son dirigidas de un maestro a un estudiante, de uno que ha sido entrenador a uno que fue entrenado y ahora tiene el rol, la responsabilidad de entrenar a otras personas. En este caso, pues es Timoteo. Pero como todos sabemos, hay una aplicación original, pero también la Escritura tiene aplicación para cada uno de nosotros. La predicación, la proclamación del Evangelio no es una labor que se ha puesto en manos de un grupo de personas en particular, exclusiva, evangelistas, pastores, apóstoles, en el contexto en que fueron utilizados por el Señor, sino que la labor de proclamar el Evangelio es labor que nos corresponde a todos nosotros. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Right? Así que esto nos incluye a cada uno de nosotros. Cuando dice que prediques la palabra, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, todo lo que tiene que ver con la Escritura, que instes, exhortes, y esta frase es muy importante para nosotros, y que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, independientemente de cuáles sean las circunstancias en que nosotros estemos en el momento en que sea. Usted puede estar en una situación, una circunstancia, en un piso de un hospital, en una sala de espera, esperando que le digan cómo le salió la operación a su hijo o a su mamá o a su esposo o a su esposa, y la circunstancia en ese momento para usted puede que sea muy crítica, pero la Escritura nos dice que estemos listos, preparados, dispuestos en tiempo y fuera de tiempo. No importa si la circunstancia es favorable o no lo es. Sea lo que suceda, nosotros debemos estar listos para hacerlo. Y la exhortación es que redarguyemos, reprendamos, exhortemos con toda paciencia y doctrina, porque el tiempo habrá de llegar, y es el tiempo en que nosotros vivimos precisamente también, donde las personas no tendrán apreciación de la sana doctrina, sino que teniendo ese comezón de oír, deseosos de escuchar algo, un mensaje, una palabra que les sea agradable, que les sea propicia en un momento en particular de su vida, ¿verdad?, se amontonarán alrededor de ellos maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, exhortación a él y a cada uno de nosotros, sé sobrio en todo, dominio propio, se le pide a cada uno de los creyentes, soporta las aflicciones, que es el asunto que nos preocupa en la noche de hoy. Vamos a estar considerando, la vez pasada consideramos por 4 o 5 semanas, de cómo nosotros podíamos guardar nuestro corazón en tiempos ¿de qué? De prosperidad, right? Okay. Y dijimos que comenzamos con eso porque es mucho más fácil cuidar nuestro corazón en tiempos de aflicción que cuidar nuestro corazón en tiempos de prosperidad. En tiempos de prosperidad descuidamos nuestro corazón.
cuando todo está bien, cuando todo luce bien, cuando lo que está pasando a nuestro alrededor nos agrada y sentimos que Dios nos está bendiciendo porque todo lo que pasa es tan chévere que pues estoy en las manos del Señor. Ahí tendemos a bajar la guardia, problema que cada uno de nosotros pues tenemos y con el cual tropezamos muy a menudo. Así que el versículo 5 nos dice: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra del angelista y cumple con tu ministerio. Independientemente de cuáles sean las circunstancias de cada uno de nosotros, y en el caso mío en particular en el día de hoy, pues independiente de las circunstancias que yo pueda estar pasando, hay una encomienda que se ha puesto en mis manos. Y hay un ministerio que yo tengo que cumplir. Y cada uno de nosotros, si somos verdaderos cristianos, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tenemos un ministerio y que debemos cumplir cada uno con ese ministerio. ¿Alguien se atreve a decir amén? Aleluya. Right? Así que con eso en mente, vamos a considerar de cómo debemos nosotros guardar nuestro corazón en tiempos de aflicción. Familia, para mí es un gozo enorme poder regresar a principio de año a enseñar la palabra de Dios aquí en la clase de Matete, right? Y comenzamos este nuevo año con gozo, como lo tuvimos el domingo pasado, durante todo el día, los servicios que tuvimos, como experimentamos en una forma más informal aquí antes de comenzar la sesión que estamos en este momento, ¿verdad? Así que lo hacemos con gozo, pero también lo hacemos en el temor del Señor. Y comenzamos precisamente con eso en mente, esta nueva sección de este ciclo de Matete. Y este ciclo de Matete se llama ¿cómo? El ciclo de Matete, no la lección. ¿Cómo se llama el ciclo de Matete? Todo lo que necesitan es mirar sus notas, todo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el título del ciclo que estamos en este momento? Gracias a Dios que no estamos grabando nada de esto. Me da la impresión que hay una confusión entre el nombre de la enseñanza y el nombre del ciclo, right? Exactamente, el ciclo es prioridad de prioridades, right? Ok, ese es el nombre del ciclo de Matete, right? Ok. ¿Cuál es el nombre o título del ciclo anterior? A ver si alguien se acuerda. Tenía que ver con desperdicio. El desperdicio de mis pensamientos. Right? Okay. Y aquel ciclo, al igual que este, estaba fundado o cimentado o surgía de un pasaje bíblico particular. ¿Cuál era el pasaje bíblico? Sí, pero ¿cuál es la cita bíblica de eso? Proverbios 4:23. A ver, todo el mundo lo dice. ¿Qué? Sobre toda... Exactamente. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu vida, guarda tu mente, ¿verdad? Porque de tu mente se desprende todo lo que tú y yo somos, ¿verdad? Y pues en este ciclo pues también tenemos ese pasaje como punto de partida. ¿Por qué tenemos Matete? ¿Por qué venimos los miércoles por la noche? Algunos de ustedes viven cerquita, pero otros viven bastante lejos y otros viven más lejos y otros viven muchísimo más lejos todavía. ¿Right? Sin embargo, pues ustedes deciden conducir la distancia que sea y vienen aquí los miércoles en la noche. Supongo yo que tienen muchas otras cosas que hacer. La mayor parte de ustedes vienen y ya están bastante cansados porque han trabajado durante el día, ¿no? Sin embargo, deciden venir a la clase de Matetes, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿por qué tenemos Matetes como iglesia? Porque el Señor nos llamó a ser discípulos. La orden que se nos dio fue ir y hacer discípulos, ¿right? No creyentes, sino discípulos, ¿right? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y aquí Cristo promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Por qué entonces tenemos este programa de discipulado los miércoles que se llama Matete? Diría yo, porque como matetes o discípulos de Cristo, cada uno de nosotros anhelamos, ¿verdad?, ser eso, conforme a ese discípulo que queremos ser. Nos hemos propuesto algunas cosas. Yo no sé si usted se acuerda de ello, por eso se las estoy recordando en este momento, en la primera sesión de Matete del año 2025. Como verdaderos discípulos de Jesucristo, como verdaderos matetes del Señor Jesucristo, nos hemos propuesto vivir primero en la presencia de Dios, reconociendo 24/7, no importa el lugar, no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa lo que esté pasando, no importa si estoy solo, no importa si estoy acompañado, no importa si estoy en una multitud, nos hemos determinado a reconocer que estamos en la presencia de Dios. Un discípulo de Cristo, un matete de Jesucristo, reconoce eso, está consciente de eso, ¿verdad? Okay. Anhelamos ser discípulos genuinos y mientras más nos parezcamos a nuestro Maestro, mejor. Lo primero que hacemos entonces es vivir conscientes, ¿verdad?, de la presencia de Dios. También nos hemos propuesto vivir bajo la autoridad de Dios. Y vivimos bajo la autoridad de Dios sometiéndonos a la revelación escrita que Dios nos ha dado en su palabra. Amén. Ese amén estuvo bien flojo. Amén. Right? Okay. Ojalá que ese amén nos refleje la disposición de su corazón y el mío. Right? Somos verdaderos matetes del Señor Jesucristo porque anhelamos, entre otras cosas, y nos hemos propuesto, de haber dicho, vivir en la presencia de Dios, hacerlo bajo la autoridad de Dios y hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ok. Présteme atención entonces un momentito. Ustedes me conocen a mí, saben que soy medio charlatán y a veces soy medio llorón y a veces soy medio dramático y todas esas condiciones, ¿verdad? Ustedes la han podido observar en mí a través de los años. En esta hora le digo, sin ánimo de ser melodramático, quizás sería mejor decir que les vuelvo a recordar, sin ánimo de ser melodramático, que cada vez que yo tengo la oportunidad de pararme detrás de este podio, detrás del púlpito, lo hago con la convicción total de que muy bien esa podría ser la última vez que yo lo hiciera. Por lo tanto, al comenzar este nuevo año, en medio de intensas luchas internas en mi persona, en cuanto a lo que debo hacer con el resto de mi vida, con el tiempo que me queda, yo deseo comenzar este estudio, ¿verdad?, haciendo lo que ya hicimos. Comenzamos el estudio confesando, recibiendo la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en la porción bíblica que leímos de 2 de Timoteo. Comenzamos confesando porque estamos de acuerdo con lo que dice ahí, a menos que hemos leído como el papagayo, right? Y comenzamos recibiendo porque hemos decidido someternos a esa palabra. A dejar que esa palabra continúe siendo como iglesia e individualmente y como familias la corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida. Así que comenzando con esto en mente, lo que acabo de señalar en este momento y lo que leímos de 2 de Timoteo, vamos a comenzar formalmente esta sección de cómo guardar mi corazón en tiempos de aflicción, que es el título de esta sesión. Y vamos a hacerlo considerando la exhortación que recibimos a través del apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que me parece que está en sus notas y me parece que está ahí en la pantalla. Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, 10 lo siguiente: pero el Dios de toda gracia,
Palabra gracia es una palabra que comúnmente nosotros escuchamos en forma abundante de labios del apóstol Pablo, pero el apóstol Pedro también utiliza la palabra gracia con el mismo significado, y Juan también la utiliza, no con tanta frecuencia como Pablo, obviamente, y como Pedro. Pedro comienza diciendo que el Dios que nosotros servimos es un Dios de toda gracia, es un Dios que nos da a nosotros lo que nosotros no merecemos, nos da lo que necesitamos, que es misericordia, pero nos da lo que no merecemos, su gracia. Y luego dice que ese Dios nos llamó, nosotros no lo llamamos a Él, nosotros no lo buscamos a Él, fue Él que nos llamó a nosotros, fue Él que nos buscó a nosotros y nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice entonces que ese Dios que nos llamó a nosotros a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido, subraye eso porque eso es la clave del estudio de nosotros en esta noche, después que hayas padecido un poco de tiempo, ese Dios va a hacer algo con nosotros, luego de que nosotros experimentamos la aflicción y la adversidad y sus consecuencias. Ese mismo Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. La versión de la Biblia Dios habla hoy traduce esa porción bíblica de esta forma: pero después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, Dios os hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Él es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, salvación, en unión a Jesucristo. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo es esto: después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará todo lo que Dios tenga que hacer para que ustedes vuelvan a estar bien, que ustedes nunca dejen de confiar en Él, y Dios le va a dar la fuerza que ustedes van a necesitar para que no se desanimen, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Y recuerden, que es lo que dice al principio, ¿verdad?, que ese fue el Dios que los ha elegido a ustedes por medio del Señor Jesucristo con el propósito de que formemos parte de su maravilloso reino, el reino de Dios, y en particular nuestro, en el contexto de una iglesia local. Ahora, lo que Pedro está diciendo, que después que hayamos sufrido por un poco de tiempo, Dios nos hará perfectos, firmes, fuertes y sanos. Eso es parte, ¿verdad?, del contexto de todo lo que Pedro está diciendo en Primera de Pedro. Pedro, al concluir, ¿verdad?, esta epístola, le está recordando a los lectores y nos está recordando a nosotros, antes de entrar de lleno en el material de cómo guardar mi corazón en tiempos de aflicción. Pedro les recuerda a los lectores de Primera de Pedro acerca del poder de Dios y acerca de la naturaleza temporera de las pruebas, que es el punto clave de todo esto. Las pruebas son temporeras. A nosotros nos parecen una eternidad, pero siempre han sido, son y serán temporeras. En el versículo 9 de Primera de Pedro, yo le sugiero que busque en su Biblia Primera de Pedro. Perdone que no se lo haya sugerido de primera intención. Mire entonces en Primera de Pedro capítulo 5. Ahí, en el versículo 9, Pedro establece que todo creyente en este planeta Tierra, por todas las generaciones, ha experimentado, está experimentando y habrá de experimentar aflicción, habrá de experimentar adversidad. Mire, y usted lo va a ver por su propia cuenta ahí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. No está hablando de nuestra posición con relación al enemigo, lo que nosotros tenemos que hacer con relación a él, resistirlos firmes en la fe. Estoy en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9, en su Biblia, por favor. Resistirlos firmes en la fe, sabiendo, estando claro, con conocimiento pleno, sin duda de ninguna clase, que los mismos padecimientos, ¿verdad?, los mismos sufrimientos que estos hermanos estaban sufriendo, a quienes Pedro, son hermanos que están en la diáspora, están en el exilio, si usted quiere, que están experimentando toda clase de persecución y tribulación. Pedro les dice que esos mismos padecimientos que ustedes están teniendo se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? ¿Alguien me dice? ¿Dónde? En todo el mundo. Así que lo que Pedro le dice
La exhortación es que resistan firmes en la fe, sabiendo que en todas las partes del mundo vuestros hermanos soportan los mismos sufrimientos. Ya saben que en todo el mundo hay otros seguidores del Señor Jesucristo que están sufriendo como ustedes. Para nosotros la idea de sufrir es venir un día como hoy, que hace un poco de frío, y tener que salir y tener que ponernos algo en la cabeza y tener que ponernos 2 o 3 cosas encima que normalmente no hacemos. Para nosotros es sufrir, ¿right? O que el pastor se tome 15 o 20 minutos más en la predicación o en la enseñanza, eso es sufrir. No. All right, okay. That sounds good. Man. El Señor está haciendo algo aquí porque en el pasado usted no respondía de esa forma. Okay. Now, el punto aquí que este versículo 10, por favor, no cierre su Biblia. Ahí Pedro está enfatizando la brevedad de este sufrimiento, de esta adversidad y de esta aflicción. Ahora, brevedad puede implicar varias cosas. No vamos a entrar de lleno a profundizar mucho en eso, pero simplemente para que tengamos claro. Brevedad puede implicar que el sufrimiento que estos hermanos estaban experimentando habría de terminar pronto. También podría implicar que al comparar el tiempo del sufrimiento de estos hermanos o nuestro sufrimiento, al compararlo con la eternidad, resultaría nada. Un abrir y cerrar de ojos. All right? Ahora bien, ¿cómo es que nuestro prolongado sufrimiento en esta vida? Esta es una pregunta que es necesaria al leer un pasaje como este. ¿Cómo es que nuestro prolongado sufrimiento en esta vida puede ser considerado como un poco de tiempo? Fíjese el versículo 9 nuevamente. Resistid los firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y en el versículo 10, que es el que estamos utilizando como punto de partida aquí en esta noche, perdónenme por favor, Pedro dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido en un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y crezca. ¿Cómo es que el sufrimiento prolongado de una persona que está padeciendo de cáncer por 20 años y ha tenido que experimentar 2 trasplantes de médula ósea y 10 o 12 sesiones de quimioterapia y radiación, cómo es que ese prolongado sufrimiento de 20 años es considerado por un poco de tiempo? Yo no sé si usted se hace preguntas de esa clase, pero son buenas preguntas, son preguntas lógicas, son preguntas válidas, son preguntas que sería bueno que nosotros nos hiciéramos. Yo creo que lo que permite esa afirmación es la consideración del asunto que Pedro está atendiendo desde una perspectiva eterna. Ahí es donde encontramos la respuesta. Ya que comparado con la gloria que nos espera a nosotros en la eternidad, cualquier cosa que suceda en esta vida, incluyendo toda la adversidad, toda la aflicción, todo el sufrimiento, en realidad, comparado con esa gloria eterna, resulta ser algo pasajero. Y ser algo pasajero en dos contextos, en términos de tiempo y en términos de efecto, ¿verdad? Porque yo puedo tener un dolor de cabeza, puede ser un dolor de cabeza que pasajero, que no es muy intenso, ¿verdad? A eso me refiero cuando hablo de efecto, ¿ok? Así que consciente de esta inevitable realidad, Pedro nos alienta a soportar nuestro sufrimiento, nuestra aflicción y nuestra adversidad. Si usted mira ahí, ahora que tiene la Biblia abierta, mire en el primer capítulo, por favor. En el capítulo número 1, versículos 6 y 7. Ahí, al comienzo de la epístola, Pedro está alentando a los cristianos, y como ya mencioné, que están en la diáspora, y que si están en la diáspora no es porque decidieron irse de vacaciones, sino porque fueron exiliados y están experimentando extrema dificultad, ¿verdad? Y Pedro los está alentando, recordándoles que la extensión de su tribulación también habría de ser por un poco de tiempo. Mira ahí, versículos 6 y 7 del capítulo número 1. Leemos: por lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? Aunque ahora por un ¿qué? Por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que nosotros ya hemos discutido eso a la saciedad en docenas de ocasiones, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, es hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él se ha manifestado el Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos leyendo ambos pasajes? Por lo siguiente, porque al igual que estos dos versículos, 1 de Pedro 5:10, también nos recuerda, escuche que es importante, fortaleza y vigor espiritual. ¿Cuántos quieren tener fortaleza espiritual? Vigor espiritual, ¿right? Fortaleza y vigor espiritual resultan de nuestra aflicción si la procesamos correctamente. Todo esto precede al comienzo de la sesión del día de hoy, que estamos considerando cómo guardar mi corazón en tiempos de aflicción. ¿Cómo puedo procesar el asunto de la aflicción correctamente? En el proceso, pues guardar y proteger mi corazón, como la Escritura me dice. Sobre toda cosa que guardes y proteges, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Quiere decir que si nosotros podemos procesar correctamente el asunto de la aflicción, vamos a estar totalmente capacitados para mantenernos firmes en el Señor Jesucristo en medio de la peor de las aflicciones. Antes de entrar nuevamente al estudio como tal, mire por favor en el versículo que estamos considerando aquí, el versículo número 10 de Primera de Pedro. La palabra después dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, lo va a perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer. Esa palabra es posible que le haga pensar a algunos de ustedes, como me hizo pensar a mí en algunas ocasiones al principio de mi caminar con el Señor, que Dios no estaba trabajando en nuestra vida durante las aflicciones. Porque es después, dice aquí, después que hayáis padecido, Dios va a intervenir. Eso parece ser de esa forma, pero definitivamente no lo es. La realidad es que el pasaje nos recuerda que Dios está trabajando en nosotros en medio de la aflicción. Amén. Amén. Dios está haciendo todo esto, perfeccionando, afirme, fortaleciendo y establecer en medio de la aflicción que nosotros estemos pasando. Así que cuando decidimos vivir a la luz de lo eterno, que es a donde el proceso de santificación quiere llevarnos, cuando como creyentes llegamos a un punto que nos damos cuenta de quién es Cristo, quién soy yo, qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario, qué es lo que Él espera de mí, y nos determinamos a vivir a la luz de lo eterno. En otras palabras, que mis prioridades son prioridades de carácter eterno. Cuando eso sucede, todo lo que huela a aflicción, adversidad, problemas, dificultades, ahora toma una perspectiva nueva. La clave entonces está en clamar a Dios para que me capacite, ponga dentro de mí el querer, cambiar mi forma de mirar. En vez de estar mirando horizontal lo que está pasando en el presente alrededor de mí en todo momento, enfocarme en lo eterno, darle prioridad a las cosas que tienen valor eterno. Amén. Gracias por el amén. Cuando entendemos y confiamos que disfrutaremos de Dios eternamente. ¿Cuántos de ustedes confían que van a disfrutar de Dios eternamente? ¿Estás seguro? ¿Segura? Y si usted se porta mal, ¿qué va a pasar? ¿Cómo dijo? Pues claro, definitivamente que sí. Él se va a encargar de hacerlo, ¿verdad? Así que cuando entendemos y confiamos que disfrutamos de Dios eternamente, vamos a soportar valientemente y vamos a perseverar en medio de la aflicción, sea lo que sea, y entonces podremos vivir en la presencia de Dios, consciente en todo momento de la presencia de Dios y las implicaciones que eso pueda tener. Bajo la autoridad de Dios, sometidos a la revelación clara, dirección clara de lo que es aceptable y no es aceptable a los ojos de Dios, y hacerlo para la gloria y la honra de Dios.
Así que en las notas suyas, por favor, mire ahí observaciones en cuanto a guardar mi corazón en tiempos de aflicción y de adversidad. ¿Okay? Los pasajes que tenemos inmediatamente vienen del Salmo 119 y cada uno de ellos hace énfasis en la realidad de la aflicción en la vida del verdadero creyente. En estos 3 versículos se utilizan la palabra aflicción, humillación, humillado y angustia para ilustrar precisamente el concepto de la aflicción y la adversidad. Salmo 119, versículo 71. Note por favor aquí que la contraparte o el antídoto o la prescripción médica, espiritualmente hablando, para atender la aflicción, la tribulación, la angustia y la humillación y todo ese número de cosas, está centrada en la palabra de Dios. Amén. Ok. Bueno me es haber sido humillado. Fue una gran bendición para mí haber sido humillado, porque como resultado de eso, ¿qué sucedió? Dígamelo con ganas, por favor. Aprendí tus estatutos. Acuérdense, estatutos, leyes, mandamientos, normas, palabras, todo eso que se utiliza en el Salmo 119, todo eso nos habla de la revelación escrita de Dios, su santa palabra. Versículo 92 del Salmo 119, perdone. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, si no me hubiese deleitado en tu palabra, yo en mi aflicción hubiese ¿qué? Perecido, me hubiese llevado rumbeta, diríamos en mi país, ¿verdad? Me hubiese desfallecido totalmente. En el versículo 143, el Salmo 119 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Mi corazón se ha derretido hasta el polvo, se ha derretido mi alma de la ansiedad y todo ese número de cosas que se mencionan en este Salmo 119. Pero los mandamientos, al ser delicia, ¿verdad?, en el corazón, la mente del salmista, ¿verdad?, pues no han permitido que todo eso llegue a su culminación final. Así que en nuestro estudio, en este ciclo de Matete, prioridad de prioridades, ¿verdad?, hemos visto que cuando la providencia de Dios, porque Dios es soberano, le dice amén. Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas de nuestra vida y la providencia de Dios es una expresión de eso, ese atributo súper extraordinario de Dios que es su soberanía. Y cuando nosotros podemos entender un poco de Él, o en la medida que vamos entendiendo, más libres nos sentimos, más confiados nos sentimos, más seguros nos sentimos. ¿Okay? Hemos visto en nuestro estudio que cuando la providencia de Dios no nos sonríe, cuando la piña se pone agria, cuando la calle se torna dura, ¿verdad?, cuando se nos rompen las cuerdas de nuestro violín, ¿verdad? Y cuando eso sucede, decimos nosotros que Dios remueve de nosotros lo que yo le llamo comodidades externas, ¿verdad? La paz, la tranquilidad, las cosas que tengo que me provocan la comodidad y la tranquilidad que tanto valorizamos nosotros aquí en este país. Cuando eso sucede, cuando la providencia de Dios ya no nos sonríe, ¿se acuerda? Que cuando hablamos del asunto del problema, el peligro de la prosperidad, definimos prosperidad de varias formas. Una de ellas, una simple, prosperidad es cuando la providencia de Dios me sonríe. ¿Se acuerda de eso? Que le dimos bastante. Cuando la providencia de Dios me sonríe, yo estoy en prosperidad. Entonces, pues podemos decir lo contrario en este momento. Cuando la providencia de Dios no me sonríe, pues obviamente el resultado va a ser aflicción, ¿verdad? Y Dios remueve de nosotros las comodidades externas. Y cuando eso sucede, lo que la Escritura nos dice y hemos visto en este estudio de prioridades es que precisamos examinar nuestro corazón y hacerlo diligentemente. Por eso es que cada una de estas sesiones, que muy bien pueden acabarse en 1 hora o 2 horas, nos hemos tomado el tiempo de hacerlo en 4 miércoles.
para profundizar en la medida que nosotros mejor podamos con nuestras limitaciones y sobre todo con lo inadecuado del maestro que ustedes tienen delante de nosotros. Así que precisamos examinar cuando Dios decide remover su providencia de nosotros, no sonreírnos en la forma que nos sonríe cuando estamos en prosperidad. Precisamos examinar nuestro corazón diligentemente con este propósito, para que nuestro corazón no se resienta contra Dios. Y segundo, y para mí, este es uno de mis mayores problemas. Yo tengo un montón de problemas, tengo un problema de fallas, cualidades o lo que sea, pero este es uno de los mayores míos. El asunto del desánimo. Si yo fallo al no ser diligente con mi corazón, cuando Dios no me está sonriendo, acuérdense, la providencia de Dios no me está sonriendo, prosperidad, todo chévere, en victoria, todo ese número de cosas. Y Dios decide remover las cosas que son comodidad externa, lo que me gusta, lo que me da placer, lo que me hace feliz, lo que me hace sonreír, lo que me da motivos para levantarme por la mañana, lo que, qué chévere, y espero esto, espero aquello otro. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? You know how that feels, right? Right? ¿Sabes lo que es tener eso y que de momento ya no esté? ¿Sabes lo que es tener esa motivación externa ahí que te provoca a ti el gozo y voy a hacer esto, voy a hacer y de momento no está? Right? Y sabes que cuando eso pues no está, ¿verdad? Pues una de las tendencias naturales de cualquier ser humano, cristiano estoy hablando, perdónenme, independientemente de que sea un bebé cristiano o sea una persona que esté siendo discipulado, o independientemente de que sea el discipulador, independientemente de que sea el pastor de la iglesia, cuando cosas como esas suceden, la inclinación natural de los vestigios del remanente que quedan colgando de nosotros, ¿verdad? Los hilachos esos de la vieja naturaleza que teníamos anteriormente, que todavía están ahí, listos para entrar en acción porque están activados, en esos momentos nos quieren arrastrar a nosotros nuevamente para que nos resintamos contra Dios, nos alejemos de Dios, nos apartemos de Dios. ¿Eh? Y en el proceso terminar desalentados, olvidándonos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Olvidándonos que Cristo puso sus ojos en nosotros, ¿verdad? Desde antes de la fundación del tiempo. Y no fue que los pecados nuestros que nosotros hemos cometido después de haber tenido el regalo de la regeneración fueran cosas que Dios no estuviese consciente de esos. Porque Dios es que omnisciente. Dios todo lo conoce. ¿Eh? Y que Dios nos escogió y nos llamó a nosotros independientemente de todas los defectos que cada uno de nosotros tenemos, right? No le sorprende a Dios nada de eso. Y sabemos entonces, nosotros estamos claros de eso, de que eso no es una licencia para nosotros hacer lo que nosotros querramos. Amén. Right? That's not cheap grace, right? Pero que es importante para nosotros tener claro, reconocer esa realidad. Porque si no está claro, si nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Pues entonces cuando llega el momento en que la providencia de Dios nos está sonriendo, cuando son removidos de nosotros estas comodidades externas que nos provocan placer, alegría, razón de vivir y todas esas cosas, si no está claro lo que Dios ha dicho sobre nosotros, no está claro lo que Dios ha dicho acerca de Él para con nosotros, pues entonces nuestra tendencia va a ser, primeramente, y si nosotros no conocemos el carácter de Dios tampoco, ¿verdad? ¿Sabe? O si nuestro conocimiento es limitado del carácter de Dios, nuestra tendencia va a ser a resentir a Dios. Muy pocos de nosotros van a decir, yo no creo más en Dios. Pero en nuestras decisiones en el diario vivir, precisamente, eso es lo que vamos a estar reflejando. Estamos resentidos contra Dios y terminamos desalentados.
precisamente esa es una de las razones por las cuales pues comenzamos este ciclo hace ya varios meses de prioridades. Darle cuidado a nuestra mente, ¿verdad? Asegurarnos que, como dice el Salmo 19, ¿verdad? Que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Se acuerda de eso? Right? Y el sencillo era, ¿quién era el sencillo? El que tenía ¿qué abierto? La puerta de la mente abierta, que entraba todo lo que fuera y saliera todo lo que fuera sin un filtro. Right? So, mi experiencia personal me ha enseñado que la Escritura es absolutamente clara acerca del poder santificador de la aflicción. Nosotros no cambiamos cuando las cosas estamos bien, nosotros cambiamos cuando somos pasados por el fuego de la prueba. Amén. Y eso lo sabemos, eso lo conocemos desde 20 años, no sé cuántos años hace. Estamos claros en cuanto al poder santificador de la aflicción, sin duda de ninguna clase. Pero aunque estamos claros, yo hablo por mi propia experiencia, aunque estoy claro en cuanto al poder santificador, purificador de la aflicción, la adversidad y todo ese sinnúmero de formas de expresar lo mismo, la aflicción, la adversidad continúa siendo aflicción y adversidad. Y cuando se convierte en aflicción y adversidad, duele. ¿Sí o no? Seguro que sí. Por eso estamos atendiendo como segundo aspecto en esta parte de este ciclo, cómo guardar mi corazón en tiempos de la aflicción. También mi experiencia personal me ha permitido aprender lo difícil que resulta, es dificilísimo, tener un espíritu tranquilo cuando estamos bajo gran adversidad. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. O sea, cuando tú estás bajo gran adversidad es casi imposible tener, ¿verdad? ¿Sabe? Un espíritu tranquilo, ¿verdad? Ese es otro punto significativo. Así que mi intención, nuevamente, utilizando la palabra de Dios, descansando en el favor inmerecido de Dios para con nosotros, yo incluido, desde luego, ¿verdad? Mi intención es mostrarle cómo es que un cristiano en gran aflicción puede impedir que su corazón se queje, puede impedir, ¿verdad?, que su corazón se desaliente bajo el cuidado providencial de la mano de Dios. Porque nosotros pensamos que cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen, pues Dios no está cuidando de nosotros. Y eso es lo que queremos aprender. ¿Cómo hago eso? Así que lo que vamos a estar viendo, todo esto es la introducción, no hemos escrito nada, ¿se ha dado cuenta? En esencia, lo que vamos a estar considerando, poner una rueda de habichuela, como decimos aquí, o en tamales, o en arepas, consejos para guardar el corazón en tiempos de aflicción. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? La Escritura dice que debo guardar mi corazón, ¿verdad? Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. Y lo que hemos querido establecer aquí, que hay unos periodos particulares en donde unos cuidados particulares son necesarios. Cuando es tiempo de prosperidad, pues no debo guardar mi corazón en la misma forma que necesito guardarlo cuando es tiempo de la aflicción. ¿Amén? Amén. Así que vamos por lo menos a llenar sí, ya se acabó el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, llenamos este blanquito y nos vamos, ¿está bien? Al permitir la aflicción en la vida de sus hijos, Dios fielmente lleva a cabo en ellos el gran propósito de su amorosa elección. Escriba eso. Todo lo que tiene que escribir la palabra propósito, porque lo demás ya usted lo tiene ahí, ¿no? Y utiliza a Dios toda esa aflicción como un medio santificador para cumplir su propósito en ellos. Otra vez, cuando Dios permite la aflicción, porque Dios es el que tiene la sartén por el mango. ¿Amén? Amén. Si no me cree, pregúntele a Job.
O pregúntele a Pedro, right? Satanás pidiendo permiso para hacer esto, aquello, otro. Y nosotros estamos en la misma liga, en el mismo nivel. Así que cuando Dios permite la aflicción en la vida de sus hijos, ese es punto de partida. Ahí es donde, de ahí es que tenemos que salir todos. Entender que si hay aflicción y adversidad y la cosa no sale como yo quisiera que saliera, si Dios decide remover estas cosas que provocan comodidad, alegría, placer, lo que sea en nuestra vida, motivación o lo que sea, si no se da cuenta, estoy hablando de relaciones, hijos, padres, esposo, esposa, right? Hermana me decía ahorita que pues ella era tranquilita y esa cuestión y que yo lo cojo suave y tranquilo, pero no te metas con mis hijos. Amén. Y que eso ella me lo dijo, pero todos nosotros la misma cosa, right? Porque los hijos tienen algo, tienen una capacidad, ¿verdad?, que nos une y todas las cosas que no podemos explicar con palabras. El punto es que si a Dios se le ocurre remover algo así de nosotros, right? Esa aflicción, ¿sí o no? Esa adversidad. Vemos entonces que cuando Dios permite esa aflicción en la vida de sus hijos, y otra vez, punto de partida es ese, ¿verdad? O sea, hay montones de cristianos que no pueden concebir bajo ninguna circunstancia porque han sido saturados por tanto tiempo de tanta falsa doctrina. Feel good gospel. Que no pueden concebir que en la vida del cristiano Dios en su soberanía y en su conocimiento santo y puro pueda facilitar que la aflicción pueda llegar. Yo digo que sí, porque la Biblia dice que sí, right? Dios firmemente lleva a cabo en ellos, no es lo que dice ahí, el gran propósito ¿de qué? ¿De qué? Dígame. De su amorosa ¿qué? Hay una elección. Si usted y yo somos de Cristo es porque Él nos eligió a nosotros. Amén. Ninguno de nosotros eligió a Dios. Ninguno de nosotros eligió a su Padre Celestial. Cuando venimos los domingos, venimos para casa ¿de quién? De papá. Porque nosotros le decimos a Dios, papá. Amén. Right? Los brazos del Padre, en los brazos del Padre. ¿Se acuerda que cantábamos por años? Y clamábamos y nos arrastrábamos por el piso, ¿verdad? Al entender con claridad que nunca antes entendimos el concepto de Dios como mi papá. Que la voz del Hijo lo derrite, como la voz de nuestros hijos chiquitos nos derriten a nosotros cuando llegamos a la casa y ellos dicen, papá, papi. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. Gloria a Dios. Dios fielmente lleva a cabo en nosotros su gran propósito de su elección y utiliza toda aflicción como un medio santificador para cumplir su propósito en nosotros. Por ahí es que vamos, ¿ok? Así que las aflicciones no vienen por casualidad. ¿Alguien dice amén? Sino que vienen como parte del diseño, de la providencia y de la voluntad de Dios, y vienen con el propósito de producir bien espiritual en nosotros. El color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual usted y yo miramos. El Señor nos ayude a empeñarnos en pedirle a Él que nos capacite para aprender, si es que no hemos conseguido eso aún, a mirar a través de la perspectiva de Dios, del cristal de Dios, lo que Dios dice. Y esto que estamos considerando, al igual que todas las sesiones de Matete, nos llevan ahí. Yo añado en esta noche, con agradecimiento a la bondad de Dios, porque es por sus misericordias que no somos destruidos. Amén. Amén. Y porque grande es su fidelidad. Y que si a alguno de nosotros se ha ocurrido decir, mi porción es el Señor,
ha sido porque Él decidió que nosotros seamos su porción. Antes de que a alguno de nosotros se le ocurra decir, Él es mi porción, ya Él había escogido que tú fueras su porción hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Eso es lo que nos espera en las próximas semanas. Vamos a orar, familia. El domingo sí, el Señor todavía no nos ha llevado con Él, ¿verdad? Estamos aquí. Porque acuérdense, lo mejor que puede pasar en la vida de nosotros es que nosotros vivamos con una conciencia. Preste atención, por favor, que es importante. Esta es algo bueno que le digo para usted y para mí, y nos vamos con eso en nuestras mentes, para nuestros hogares. Y quiera Dios que mañana en la mañana nos levantemos. Mira para acá. Nos levantemos mañana en la mañana con esto en nuestras mentes. Lo mejor que puede pasar a cada uno de nosotros, desde los más jóvenes hasta los mayores, es vivir con una conciencia de que este puede ser nuestro último día. Que mañana puede que sea la última vez que veas tus hijos. ¡Ay, pero qué morboso! ¡Repréndelo! No. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, dice la Escritura, ¿right? A valorar nuestros días. Y yo le garantizo que si nosotros nos proponemos de esa forma, con esa intensidad y con esa pasión, a reconocer la brevedad, lo efímero que es la vida, nosotros vamos a tener unas perspectivas distintas y vamos a tomar decisiones distintas y vamos a tener prioridades distintas. Y esas prioridades yo le garantizo que van a ser cónsonas con la voluntad de Dios. God is good. All the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, porque increíblemente grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por habernos visitado en esta noche. Gracias porque tú estás siempre en nosotros. Pero hay momentos como este probablemente en que tú has querido decir presente y que nosotros no tuviésemos ninguna otra alternativa de reconocer tu presencia, Señor. Te ruego que nos ayudes cuando vamos de camino y sobre todo cuando lleguemos a nuestras casas, cuando estemos solos contigo, Señor, que podamos, Señor, escuchar con claridad la voz tuya y que tú crees en nosotros la disposición de dejar que tú vengas y traigas esa linterna espiritual que solamente tú tienes y que mires en lo profundo de nuestro corazón, Salmo 139, versículos 23 y 24, Señor, y mires en lo profundo, en lo más íntimo de nuestro ser, Señor, y mira ahí, Señor, y todo lo que tú veas, Padre Santo, que no sea cónsono, que no te agrade, que no te haga sonreír, que no sea placentero a tus ojos, Señor, tráelo a nuestra conciencia, Señor. Y luego báñanos con tu gracia, Señor, de forma tal que podamos confesarlo como pecado, arrepentirnos, Señor, y restaurar esta comunión preciosa que tú quieres tener con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.